Buenos días, estudiantes de sexto. El día de hoy vamos a empezar con la temática que nos corresponde en el primer periodo. Ustedes van a estar muy atentos a la clase del día de hoy y van a registrar en su cuaderno cada uno de los títulos, mapas conceptuales, dibujos que aparezcan en cada diapositiva. Entonces, vamos a empezar a explicar cuál es el origen de las células. Este es un tema que ustedes han visto muy repetidamente. Entonces ustedes lo han visto cuando estaban en primaria, luego lo volvieron a tocar por allá en quinto de primaria y demás. Entonces vamos a tratar de explicar y a recordar cómo se originaron esas células. Recuerden que cuando uno piensa en un ave, en una oruga, en una planta, pues uno sabe que está hablando de seres vivos. En cambio, cuando uno habla de una roca, del aire, del agua, uno sabe que estos seres no están vivos. ¿Y cuál es la diferencia? Pues ya sabemos que la diferencia entre un ser vivo y un ser no vivo es que los seres vivos están formados por células, ¿cierto? Muy pequeñitas. Incluso los seres más microscópicos, como lo son las bacterias, están formados por células. Resulta que las células, según la teoría, surgieron hace 3.500 a 3.800 millones de años aproximadamente, en lo que se consideraba era una tierra sin oxígeno. Por lo tanto, las primeras células eran células primitivas, ¿cierto? Células con muy pocos organelos. Estas, al comienzo, pues se supone que eran anaerobias, ¿cierto? Es decir, que no requerían oxígeno porque en la Tierra no había oxígeno. Bueno, ¿y cómo sabemos esto? Lo sabemos gracias al trabajo científico, ¿cierto? Ese trabajo que gracias al registro de los fósiles ha permitido darnos a conocer que existieron unas células primitivas y que posteriormente estas fueron evolucionando a unas células un poco más complejas. Bueno, aquí podemos ver, según una de las teorías, cómo se formaron las primeras células. Entonces se cree que las primeras células se formaron gracias a que en la Tierra había una serie de compuestos químicos y esos compuestos químicos muy sencillos, elementos, se unieron formando moléculas orgánicas más simples. Luego estas moléculas simples se unieron formando moléculas orgánicas más complejas. Ahí se creó el ARN y luego el ADN, que sabemos que es el ácido desoxirribonucleico. Gracias al ADN y el ARN se formaron las proteínas y de esta manera aparecieron los seres vivos procariotas, ¿cierto? Las células primitivas más sencillas. Entonces, es importante entender que esta es la teoría más aceptada, ¿cierto? Se acepta que las primeras células se formaron a partir de moléculas sencillas que existían en el agua. Hoy en día no se descarta que parte de las moléculas orgánicas que se necesitaron para crear la vida se sinteticen en otros planetas o en el propio espacio. Algunos meteoritos presentan una gran cantidad de materia orgánica, incluyendo algunas importantes como lo son los aminoácidos, los nucleótidos y los azúcares. Entonces, esta teoría que les acabo de presentar se llama la teoría de la panspermia, ¿cierto? Que básicamente habla de que esas primeras células se formaron a partir de sustancias químicas. Entonces, vamos a copiar este mapita conceptual pequeñito y vamos a copiar el dibujo en nuestro cuaderno. Listo, entonces, según lo que acabamos de mencionar, queridos estudiantes de sexto, vamos a responder esta pregunta y vamos a explicar esta imagen tan bonita que vamos a hacer en el cuaderno y que vamos a explicar debajo de ella. Entonces, en su cuaderno van a colocar el título, ¿cuándo aparecieron las primeras células?
Luego van a hacer el dibujo y luego en 5 renglones van a explicar esta imagen con ayuda de lo que yo les estoy explicando. Bueno, en esta imagen, ¿qué nos están explicando? Nos están explicando cuándo aparecieron las primeras células a partir de la formación de la Tierra. Fíjense que aquí me explican que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Los indicios fósiles sugieren que los primeros seres orgánicos que dejaron huellas aparecieron entre 3.500 millones de años y 4.000, ¿cierto? Aquí hubo los primeros. Entonces se supone que las células se formaron aquí, entre este pedacito que está aquí en la gráfica. El proceso físico-químico de formación de estos primeros organismos debió empezar antes, ¿cierto? En una etapa denominada prebiótica, es decir, una etapita por acá donde la Tierra hasta ahora se estaba formando, después de la explosión del Big Bang, cuando había una serie de sustancias químicas. Eso es lo que me está diciendo esa imagen. Después de esto podemos ver cómo las primeras células aparecen hace 3.500 millones de años, ¿cierto? Posteriormente, ¿cierto? Vemos que aquí pues aparecen las cianobacterias, ¿cierto? Porque recuerden que primero aparecieron esas células procariotas de las bacterias, luego ahí sí aparecen las células eucariotas que tienen un núcleo definido, membrana nuclear y todos los organelos que ustedes conocen, mitocondrias, aparato de Golgi, lisosomas, núcleo, pared celular, etc. Y luego se supone que estas células eucariotas pues empezaron a reproducirse, aparecieron las plantas, luego los dinosaurios y reptiles, luego los mamíferos y por último el Homo, o sea, el hombre. Bueno, entonces básicamente esto me explica esta imagen. Es importante entender que en esta parte de la formación de la Tierra existían moléculas, ¿cierto? Moléculas, proteínas, nucleótidos, azúcares y grasas, ¿cierto? Que en la Tierra había unas condiciones extremas, no había vida. Y entonces lo que sucede es que en este momento cuando se estaba formando la Tierra habían descargas eléctricas y entonces muchas moléculas sencillas empezaron a volver un poco más complejas y se formó el cianuro de hidrógeno y el formaldehído y los aminoácidos y otras sustancias. Y luego entonces aparecían otros compuestos químicos más complejos hasta que aparecieron las primeras células. ¿Listo? Entonces aquí debajo vamos a notar que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años aproximadamente y que entre este 3.500 y 4.000 millones de años se supone que se formaron las primeras células. ¿Listo? Entonces vamos a continuar, queridos estudiantes. Listo. Bueno, queridos estudiantes, ahora vamos a colocar en el cuaderno como título Descubrimiento de la célula. Y vamos a hacer este cuadro que está aquí. Vamos a escribir el nombre de los científicos y cada uno de los aportes. No es necesario que hagan los dibujos de los científicos, pero sí los dibujos que están después y los aportes. ¿Listo? Por ejemplo, acá no está el aporte, pero ya se lo voy a explicar para que usted lo pueda escribir acá. Y lo mismo el de Anton van. Listo. Entonces vamos aquí con Robert Hooke en 1665. Robert Hooke primero, pues a sus 27 años, lo que hace es que pues siente curiosidad por la forma de los corchos, ¿cierto? De la madera. Lo que él hace básicamente es crear un microscopio. Él mismo crea ese microscopio, coge un corcho, ¿cierto? Un pedacito de corcho, un pedacito de un árbol, y lo que hace es notar que era poroso, que tenía unos poros en su conjunto, entonces que se formaban unas cavidades poco profundas a modo de cajas a las que llamó células. Hooke había observado células muertas, ¿cierto? Él con su microscopio lo que hizo fue observar células muertas, pero entonces luego otros científicos aparecen, ¿cierto? Entonces, básicamente, Anton van en 1670 lo que hace es que con un microscopio logra ver otras primeras células, los animáculos. ¿Listo?
Posteriormente, entonces, viene en 1831 Robert Brown, que descubre que las células vegetales tienen un núcleo, entonces por primera vez puede observar ese núcleo de las células. En 1838, tanto Matthias Sheldon como Theodore Chown construyen lo que se llama la teoría celular, que básicamente pues habla de que todos los seres vivos están formados por células y que las células son las unidades básicas de los seres vivos, ¿sí? Importante, ¿cierto? Que Rudolf Wirtborch lo que hace básicamente es ayudarle a ellos dos, o sea, entre ellos tres construyen los tres postulados de la teoría celular. Y finalmente Rudolf lo que hace es decir que toda célula proviene de otra célula preexistente. Y ya, pues, esta sería la historia de la célula. Importante, recuerden que en su cuaderno deben tomar todos los apuntes, todos los dibujitos, y eso es lo que van a enviarme hoy junto a los apuntes que tomaron el día de ayer. Feliz día, chicos, recuerden que estoy aquí pendiente por si tienen cualquier duda para poderles